Los muchachos de Zinc. Prólogo. Estoy sola, me esperan muchos años de soledad. Mi hijo mató a un hombre con un cuchillo de cocina, en el que usaba yo para cortar la carne. Acababa de volver de la guerra y de repente asesinó a alguien. A la mañana siguiente volvió a casa y dejó el cuchillo en su sitio, en el armario donde guardo los utensilios de cocina. Creo que ese mismo día le preparé una chuleta. Al cabo de un tiempo, en la tele y en el periódico local salió que los pescadores habían encontrado un cadáver en el lago, todo cortado en pedazos. Me llamó una amiga. ¿Lo has leído? Le dicen que es un asesinato profesional. Se nota el estilo afgano. Mi hijo estaba en casa, tirado en el sofá, leyendo un libro. Yo aún no sabía nada, no tenía ni idea, pero por alguna razón, tras aquellas palabras, le miré. El corazón de una madre no oye el ladrido de los perros. No. Yo sí, siempre que cuento esto escucho a los perros ladrar. Los oigo correr. Allí, en la cárcel donde él está ahora, hay pastores alemanes, son grandes y negros, y toda la gente va de negro, siempre de negro. Cuando vuelvo a Minsk, voy por la calle, paso por delante de una panadería, de una guardería, con mi barra de pan y con la leche, y oigo ese ladrido. Es ensordecedor. Me deja ciega. Una vez casi me atropella un coche. Estoy preparada para el momento en que tenga que visitar la tumba de mi hijo. Estoy preparada para yacer en la tierra a su lado, pero no sé cómo vivir con esto. A veces me da miedo entrar en la cocina, mirar el armario donde estaba guardado el cuchillo. ¿No lo oye? ¿No oye nada? ¿Seguro? Nada de nada. Ya no sé cómo es él, cómo es mi hijo. ¿Quién volverá conmigo dentro de 15 años? Le condenaron a 15 años en régimen especial. ¿Quiere saber cómo le eduqué? Pues le gustaban mucho los bailes de salón. Fuimos juntos a Leningrado, visitamos el Museo del Hermitage. Leíamos libros juntos. Yo a Afganistán me quito a mi hijo. Recibimos un telegrama de Tashkent. Llego con el vuelo tal, os veo en el aeropuerto. Salí corriendo al balcón, quería gritar, que lo supiera el mundo entero. Está vivo. Mi hijo regresa vivo de Afganistán. Para mí esa horrible guerra se ha acabado. Y me desvanece, por supuesto. Llegamos tarde al aeropuerto, ya hacía un buen rato que el vuelo había aterrizado. Mi hijo estaba en un parque. Lo encontramos tirado en el suelo, tocando la hierba, sorprendido de lo verde que era. No podía creer que había vuelto, pero en su rostro no había alegría. Por la tarde vinieron nuestros vecinos, trajeron a su hija pequeña, estaba muy bonita, con un lazo azul de un color muy vivo. Él la sentó sobre sus rodillas, la abrazaba y lloraba, las lágrimas brotaban y brotaban. Porque allí los mataban. Y él también, lo comprendí más tarde. Al pasar la frontera los aduaneros le habían quitado los slips. Eran de una marca americana. No estaba permitido, así que vino sin ropa interior. Me trajo un regalo, un albornoz. Aquel año yo había cumplido los 40, y se lo habían quitado. Para su abuela había comprado un chal, también se lo quitaron. Lo único que traía eran flores. Eran gladiolos. Pero en su rostro no había alegría. Por la mañana al despertarse todavía estaba normal. Mamá. Mamá. O la tarde su rostro se ensombrecía, su mirada se extraviaba, no puedo describirlo. Al principio no bebía, ni un solo trago, se sentaba, los ojos clavados en la pared. Se levantaba de un brinco, agarraba la chaqueta, yo me ponía en la puerta. ¿A dónde vas, Valiusa? Miraba a través de mí. Salía. Yo salgo tarde del trabajo, la fábrica está lejos. Hacia el turno de noche, llamaba a la puerta y él no me abría. No reconocía mi voz. Era tan raro, puedo entender que no reconociera las voces de los amigos, pero la mía. Y más aún porque yo era la única que le llamaba Valiusa. Era como si estuviera todo el rato esperando a alguien, como si temiera a alguien. Un día le compré una camisa nueva, la probamos, y lo vi. Tenía las manos completamente cubiertas de cortes. ¿Eso qué es? Nada, no es nada, mamá. Lo supe después.
Ya después del juicio, en el batallón de instrucción se había abierto las venas. Durante los ejercicios militares de exhibición, el encargado de la estación de radio portátil, una vez no logró instalarla a tiempo en un árbol y el sargento le castigó. Le obligó a extraer 50 cubos de excremento del lavabo y pasar con ellos por delante de las filas. Solo puedo llevar unos pocos cubos, perdió el sentido. En el hospital le diagnosticaron una conmoción nerviosa leve. Esa misma noche intentó cortarse las venas. El segundo intento fue en Afganistán. Estaban en víspera de una incursión, cuando al comprobar la estación de radio portátil vieron que el aparato no funcionaba. Habían desaparecido unas piezas importantes, alguien de la unidad las había robado, a saber quién. El comandante le tachó de cobarde, le acusó de haberlas escondido él mismo para no tener que salir de incursión con los demás. Allí todo el mundo robaba, desmontaban los vehículos y se llevaban las piezas al Dukán, para venderlas. Con el dinero compraban drogas, tabaco, comida. Siempre estaban hambrientos. En la tele estaban un programa sobre Edith Piaf, lo estábamos viendo juntos. Mamá, me preguntó, ¿tú sabes lo que son las drogas? No, le mentí. Pero yo le vigilaba, para ver si fumaba porros. Nunca encontré ni rastro. Pero allí todos consumían drogas, lo sé. ¿Cómo era allí, en Afganistán?, le pregunté una vez. Cállate, mamá. Cuando yo salí de casa, yo releía sus cartas desde Afganistán, quería llegar al fondo del asunto, comprender lo que le pasaba. No encontraba nada especial en ellas, solo escribía que echaba de menos la hierba verde, le pedía a su yaya que se hiciese una foto en la nieve y se la enviara. Pero yo veía, sentía que algo le estaba ocurriendo. Me habían devuelto a otra persona, ese no era mi hijo. Yo misma le había enviado a hacer la mili. Él tenía derecho a una prórroga, pero yo quería que aprendiera a ser firme, osado. Nos convence a ambos de que el servicio militar le iría bien, le haría más fuerte. Le envié a Afganistán con una guitarra bajo el brazo, organiza una despedida con dulces. Invito a sus amigos, a unas cuantas chicas, recuerdo que compré 10 tartas. Solo una vez hablo de Afganistán. Una tarde, entró en la cocina, yo estaba preparando conejo. La sangre en el cuenco. Mojo los dedos en esa sangre y se los miro. Los observó detenidamente. Luego habló, como si hablara consigo mismo. Trajeron a mi amigo con la barriga destrozada, me pidió que le pegase un tiro de remate, tenía los dedos manchados de sangre, de la carne del conejo, era sangre fresca, con esos dedos agarró un cuchillo y salió al balcón. Aquella tarde no dijo ni una palabra más. Fui a ver a todo tipo de médicos. Devuélvanme a mi hijo. Ayúdenle. Se lo conté todo, le hicieron un chequeo, una revisión, pero aparte de la ciática no le diagnosticaron nada. Un día al volver a casa me encontré con 4 muchachos desconocidos sentados a la mesa. Mamá, son de Afgan. Me los he encontrado en la estación de tren. No tienen dónde pasar la noche. Os prepararé un pastel. Solo tardaré un momento. No sé por qué, pero me alegré. Se quedaron en nuestra casa durante una semana. Creo que vaciaron 3 cajas de vodka, no las conté. Cada noche me encontraba en mi casa 5 hombres desconocidos. El quinto era mi hijo, no quise escuchar sus conversaciones, me asustaban. Pero estábamos en la misma casa, los oía aunque no quisiera, decían que cuando pasaban 2 semanas de emboscada les daban unos estimulantes para que fueran más valientes. Pero que eso le tenían que guardar en secreto. Comentaban qué arma era mejor para matar, a qué distancia. De todo esto me acordé después, cuando ocurrió aquello, entonces empecé a pensar, a recordar febrilmente. Pero antes solo tenía miedo. Ay, me decía a mí misma, están todos locos. Son unos chiflados. De noche, la noche antes de aquel día, cuando mató, tuve un sueño, soñé que esperaba a mi hijo y él no aparecía. Y entonces me lo traían esos 4 afganos, los excombatientes. Le tiraban sobre un mugriento suelo de cemento, pero era en mi cocina, era como el suelo de una cárcel.
Para entonces él ya se había matriculado en los cursillos preparatorios de la Escuela Superior de Radiotecnia. Escribió una redacción muy buena. Estaba feliz, todo le iba bien. Yo por primera vez pensé que todo pasaría. Que estudiaría. Que se casaría. Pero cada noche, las noches me daban miedo, se sentaba mirando a la pared con una cara completamente inexpresiva. Se dormía sentado en el sillón, cuanto deseaba correr a abrazarle, protegerlo con todo mi cuerpo y no dejar que se fuera nunca. Ahora también sueño con mi hijo. Es pequeño y me dice que tiene hambre, todo el rato está hambriento. Alarga las manos hacia mí, mi sueño siempre le veo pequeño y humillado. ¿Y la vida real? Una visita cada 2 meses. 4 horas de conversación con un cristal de por medio, solo hay 2 visitas al año en que le puedo dar de comer. Y ese ladrido de perros, sueño con ese ladrido. Me echa fuera de donde esté. Hay un hombre que me ha estado cortejando, me trajo flores, cuando usted me presentó con el ramo, se me escapó un grito. Alejes de mí, soy la madre de un asesino. Al principio me daba miedo encontrarme con conocidos por la calle, me encerraba en el cuarto de baño esperando a que las paredes se me cayesen encima. Tenía la sensación de que en la calle todos me reconocían, me señalaban, se susurraban unos a otros. ¿Recuerdas ese terrible caso? Pues el asesino es su hijo. Descuartiza a un hombre. Al estilo afgano, solo salía de casa por la noche, lo aprendí todo sobre las aves nocturnas. Las reconocía por los sonidos. Una investigación, duró varios meses, él no hablaba. Fui a Moscú, al hospital militar Burdenko. Allí conocí a unos chicos que habían servido a las fuerzas especiales igual que él. Les abrí mi corazón. Chicos, ¿cómo ha podido mi hijo matar a un hombre? Se lo merecería. De alguna manera yo tenía que comprobar que él podía hacerlo, matar. Pasé mucho rato con ellos, haciéndoles preguntas, y lo comprendí. Sí que podía. Les preguntaba sobre la muerte, no sobre la muerte, sino sobre la capacidad de matar. Pero ese tema no despertaba en ellos ningún sentimiento en especial, ningún sentimiento de los que normalmente produce cualquier asesinato en una persona que nunca ha visto correr la sangre. Esos chicos hablaban de la guerra como si simplemente se tratara de un trabajo donde había que matar. Tarde conocí a otros chicos que también habían estado en Afganistán y que habían ido con los equipos de rescate a Armenia tras el terremoto. Sentía curiosidad, era como una obsesión mía. ¿Tenían miedo? ¿Qué era lo que sentían al ver la muerte? Pero no les daba miedo nada, ni siquiera la compasión les hacía cosquillas. Cráneos desgarrados, huesos aplastados, escuelas enteras enterradas, las aulas, la tierra se tragó tal cual a los niños que estaban en las clases. Pero ellos recordaban y contaban otras cosas. Las exuberantes bodegas que desenterraba, los brandis que habían probado, los vinos. Se burlaban. Ojalá se zarandease a algún otro lugar. Pero que fuera una tierra soledad a donde hubiese viñedos y buenos vinos. ¿Pueden estar sanos estos chicos? ¿Están bien de la cabeza? A ese le odio incluso muerto. Me lo escribió mi hijo hace poco. 5 años después, ¿qué pasó entonces? No me lo explica. Solo sé que aquel muchacho se llamaba Yura, y se jactaba del dinero que había cobrado en Afganistán. Luego se supo que había servido en Etiopía, era alférez. O sea que mentía sobre Afganistán. En el juicio solo la abogada dijo que estaban juzgando a un enfermo. Que en el banquillo de los acusados no se encontraba a un criminal, sino un enfermo. Que había que curarlo. Pero entonces, eso fue hace 7 años, entonces la verdad sobre Afganistán todavía no existía. Los llamaban héroes. Los soldados internacionalistas. Mi hijo era el asesino, porque él hizo aquí lo mismo que ellos hacían allí. Allí por hacer eso les daban medallas y órdenes, ¿por qué entonces solo le juzgaron a él? ¿Verdad que no juzgaron a los que le habían enviado allí? A los que le habían enseñado a matar. Yo eso no se lo enseñé, pierde el control y grita mi hijo, mató a un hombre con mi cuchillo de cocina, y por la mañana lo trajo y lo volvió a guardar en el armario.
Como si fuera un cuchillo o un tenedor cualquiera. Envidio esa madre que tiene un hijo que volvió sin piernas. ¿Qué importa que la odia cuando se emborracha? Que odia al mundo entero. ¿Qué importa que arremete contra ella como un animal? La madre le paga prostitutas para que no se vuelva loco. Una vez ella misma le hizo el amor porque su hijo pretendía lanzarse desde un 10º piso. Cualquier cosa me parece mejor. Envidio a todas las madres, incluso a las que enterraron a sus hijos. Me sentaría al lado de eso tomar y estaría feliz. Le llevaría flores. Oye el ladrido de los perros. Me persiguen. Los oigo. Una madre de las libretas de notas. En la guerra, 1986, junio. No quiero volver a escribir sobre la guerra. No quiero vivir de nuevo inmersa en la filosofía de la desaparición en vez de en la filosofía de la vida. Recolectar la interminable experiencia de la no existencia. Cuando acabe la guerra no tiene rostro de mujer. Pasé mucho tiempo sin ser capaz de estar presente cuando, tras un pequeño golpe, a un niño le sangraba la nariz. En las vacaciones me tenía que alejar corriendo de los pescadores. Lanzaban alegremente sobre la arena a los peces extraídos de las profundidades. Esos ojos saltarines, petrificados, me daban náuseas. Cada persona tiene una cantidad determinada de fuerzas para defenderse ante el dolor, sea físico o psicológico, y las mías estaban agotadas. El chillido de una gata atropellada por un coche me volvía completamente loca. Desviaba la mirada frente a cada lombriz aplastada. Una rama pisoteada y reseca en mitad de la carretera. Muchas veces he pensado que los animales, los pájaros, los peces, también tienen derecho a su propia historia del sufrimiento. Algún día se escribirá. Y de pronto, si es que se puede decir de pronto. Estamos en el 7º año de guerra, pero no sabemos nada más allá de los heroicos reportajes televisivos. De vez en cuando nos sentimos golpeados por esos ataúdes de zinc procedente de un país lejano y que no encajan con las diminutas dimensiones de las viviendas urbanas. Quedan atrás las albas fúnebres y otra vez reina el silencio. Nuestra mentalidad mitológica es inmutable. Somos justos y sublimes. Siempre tenemos razón. Arden y se extinguen los últimos destellos de las ideas de la revolución mundial. Nadie se da cuenta de que el incendio ya está aquí. Nuestra casa está en llamas. Empezado la perestroika de Gorbachov. Aspiramos a una vida nueva. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿De qué seremos capaces después de tantos años de letargo artificial? Mientras tanto, nuestros chicos se están muriendo en un país lejano por algo que desconocemos. ¿De qué se habla a mi alrededor? ¿De qué se escribe? De deberes internacionales y geopolítica, de intereses soberanos y de las fronteras del sur. La gente se lo cree. Se lo creen. Las madres que hace nada se arrodillaban sumidas en la desesperación frente a los ciegos cajones de metal en los que les devolvían a sus hijos, hoy dan discursos en las escuelas y en los museos militares para animar a otros muchachos a cumplir con su deber ante la patria. La censura vigila atentamente los reportajes bélicos para que no haya mención alguna de las pérdidas humanas. Pregonan que el llamado contingente limitado de las tropas soviéticas está ayudando a un pueblo hermano a construir puentes, carreteras y escuelas, a repartir fertilizantes y harina por los Kislak, y que los médicos soviéticos asisten a las mujeres afganas en sus partos. Los soldados que regresan llevan sus guitarras a las escuelas para cantar aquello que pide hablarse a gritos. Con un mantuve una larga conversación. Quería que me hablara de lo angustioso de esta elección. ¿Disparar o no disparar? Sin embargo, para él en eso no había drama alguno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Es bueno matar en nombre del socialismo? Para estos muchachos los límites morales los marca la orden de su superior. Aunque, eso sí, ellos hablan de la muerte con mucha más cautela que nosotros. Ahí es donde se nota al instante la distancia entre un soldado y un civil. ¿Cómo hacerlo para vivir en la historia y escribir sobre ella al mismo tiempo? No se puede agarrar por el cuello un pedazo de vida, toda esa porquería existencial, y arrastrarlo a la fuerza hasta el libro. No se puede coger todo eso y engastarlo en la historia tal cual. Es necesario abrir una brecha en el tiempo y atrapar la esencia.
La esencia de todo pesar tiene 20 sombras. Shakespeare, Ricardo II. En la estación de autobuses, en una sala de espera medio vacía, había un oficial sentado con su maleta, a su lado un chaval con la cabeza rapada al estilo militar escarbaba con un tenedor la tierra de la maceta en un fisco seco. Dos pueblerinas, con su ingenuidad natural, se sentaron a su lado y le preguntaron de todo. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Quién? El oficial acompañaba a su casa al soldado, que había perdido la razón. Desde Kabul no para de cavar, acaba con cualquier cosa que tenga en las manos. Una pala, un tenedor, un palo, un bolígrafo. El chaval levantó la cabeza. Tenemos que escondernos, cavaré una trinchera. Soy muy rápido. Las llamamos fosas comunes. Cavaré una trinchera muy grande donde quepamos todos. Era la primera vez en mi vida que veía unas pupilas tan anchas como el ojo. Estoy en el cementerio municipal, mi alrededor hay centenares de personas. En medio, 9 ataúdes forrados con tela roja, hablan los militares. Un general ha pedido la palabra, las mujeres de negro lloran. La gente guarda silencio. Tan solo una niña pequeña con trenzas se ahogó en sollozos junto a uno de los ataúdes. Papá. Papá. ¿Dónde estás? Me prometiste que me traerías una muñeca. Una muñeca bonita. He dibujado para ti toda una libreta con casitas y flores, te estoy esperando. Un oficial joven coge a la niña en brazos y se la lleva hacia un coche negro que hay aparcado afuera. Pero durante mucho rato seguimos oyendo, papá. Papá, papá, te quiero. El general pronuncia su discurso, las mujeres de negro lloran. Nosotros guardamos silencio. ¿Por qué guardamos silencio? No quiero estar callada, y no puedo seguir escribiendo sobre la guerra. 1988, septiembre 5 de septiembre Tashkent. El aeropuerto es asfixiante, huele a melones, parece que estás en un melonar. Son las 2 de la madrugada. Unos gatos gordos, casi salvajes, se meten con osadía debajo de los taxis, los llaman gatos afganos. Entre la muchedumbre de veraneantes bronceados, entre cajas y cestas llenas de frutas, son unos soldados jóvenes, chavales, saltando sobre sus muletas. Nadie se fija en ellos, la gente está acostumbrada a su presencia. Duermen y comen aquí mismo, en el suelo, encima de periódicos y revistas viejas. Llevan semanas tratando de comprar un billete de avión a Saratov, a Kazán, a Novosibirsk, a Kiev. ¿De dónde vienen todos estos mutilados? ¿Qué es lo que estaban defendiendo? Me interesa. Tan solo hay un niño pequeño que no les quita de encima los ojos bien abiertos, y una vagabunda borracha, que se ha acercado a uno de los soldaditos. Ven aquí, te daré un abrazo. Él la rechaza con un movimiento de su muleta. Ella, sin ofenderse, añade una frase triste, femenina. A mi lado están sentados unos oficiales de permiso. Comentan lo malas que son nuestras prótesis. Hablan de la fiebre tifoidea, del cólera, de la malaria, de la hepatitis. De cómo en los primeros años de guerra no había ni pozos, ni cocinas, ni baños, ni siquiera había con qué lavar los platos. También hablan de las cosas que se llevan a casa. Uno va con un videocasete, otro con un magnetófono Sharp o Sony. Se me ha quedado grabada en la memoria la manera en que observaban a las mujeres, mujeres descansadas, guapas, con sus vestidos escotados. Esperamos durante mucho rato el avión militar que nos llevará a Kabul. Nos comentan que primero cargarán el equipamiento, después a la gente. Hay unas 100 personas esperando. Todos son militares. Me sorprende que hay muchas mujeres. Fragmentos de la conversación que escucho. Estoy perdiendo el oído. Lo primero que dejé de oír son los pájaros que cantan más agudo. Es debido a una contusión craneal, por ejemplo, al escribano Cerillo no lo oigo en absoluto. He grabado su canto y me pongo la cinta a toda pastilla, pero nada. Primero disparas y luego miras a ver a quién le has dado. ¿Será una mujer? ¿Un niño? Cada uno tiene su propia pesadilla. El burrito, durante el bombardeo, se tumba. Acaba el bombardeo y se levanta de un brinco. ¿Quiénes somos nosotros en la Unión Soviética? ¿Las puras? Eso lo sabemos. La trata de ganar al menos para comprarse una vivienda.
¿Y los hombres qué? Todos se dan a la botella. El general hablaba del deber internacional, de la defensa de las fronteras del sur. Incluso le salió la vena sentimental. Llévense caramelos si los afganos son como niños. El mejor regalo son unos caramelos. Era un oficial joven. Se enteró de que le habían cortado la pierna y loro. Su tez parecía de niña, blanca, con las mejillas rosadas. Al principio los muertos me daban cosas, sobre todo si no tenían piernas o brazos. Y después, nada, me he acostumbrado, caen prisioneros. Les cortan los miembros y luego los ponen torniquetes para que no mueran desangrados. Y así los dejan, los nuestros recogen en sus muñones. Ellos buscan la muerte, pero los curan contra su voluntad. Y después del hospital no quieren volver a casa. En la aduana vieron que llevaba la bolsa de viaje vacía. ¿Qué llevas? Nada. No me creyeron. Me obligaron a quitarme la ropa. Todo el mundo va con 2 o 3 maletas. En el avión me toca sentarme al lado de un vehículo blindado que va atado con unas cadenas. Por suerte, el mayor que va en el asiento vecino está sobrio, los demás van borrachos. Cerca de mí alguien duerme abrazado a un busto de mar. Los retratos y los bustos de los caudillos socialistas se transportaban en envoltorios. No solo transportan el armamento, sino todo lo necesario para los ritos soviéticos. Hay una pila de banderas rojas, rulos de cintas rojas, el aullido de la sirena, despiértese. Si no, se perderá el reino de Dios. Eso ya cuando sobrevolábamos Kabul. Iniciamos el aterrizaje. El mugido de los cañones, una patrulla armada con jóseles de asalto y chalecos antibalas me exige que enseñe el salvoconducto. Yo no quería volverle a escribir sobre la guerra. Pero ahora estoy en una guerra de verdad. Estoy en medio de la gente de la guerra, los objetos de la guerra. El tiempo de la guerra. 12 de septiembre. Hay algo amoral en la observación atenta de la valentía y el riesgo ajeno. Ayer entramos a desayunar en el comedor y al pasar saludamos al guardia. Media hora más tarde ese guardia había muerto por un fragmento de mina que había llegado volando hasta el cuartel por pura casualidad. Me pasé todo el día intentando recordar la cara de ese muchacho. Aquí a los periodistas los llamamos fabulistas. Lo mismo ocurre con los escritores. En nuestro grupo de literatos solo hay hombres. Se mueren por visitar los puestos lejanos, por entrar en combate. Le preguntó a uno: ¿para qué? Lo encuentro interesante. Después podré contar que he estado en el túnel de Salan. Y disparé un poco, no logro quitarme de encima la sensación de que la guerra es fruto de la naturaleza masculina, de la que en muchos aspectos me siento muy alejada. Aunque es cierto que la cotidianidad de la guerra es grandiosa. Apollinaire veía la belleza en ella. En una guerra todo es distinto. Tu ser, tu naturaleza, tus pensamientos. Aquí he comprendido que el pensamiento humano puede llegar a ser muy cruel. ¿Esté donde esté? Pregunto y escucho. En el cuartel, en el comedor, en el campo de fútbol, en la sala de baile, sorprendentemente, en todas partes aparecen elementos de la vida en tiempos de paz. He esperado a quemarropa he visto como un cráneo humano se hacía pedazos. Y pensé, es el primero. Después del combate solo quedan muertos y heridos. Todos callados, aquí siempre sueño con tranvías. Sueño que voy en una casa en un tranvía, mi recuerdo favorito, mamá horneando pasteles. Toda la casa olía más a dulce, de hacer amigo de un buen tipo, y poco después besos entrañas esparcidas por las rocas. Anses empiezas a vengar su muerte. Estábamos esperando una caravana. Pasa más 2 o 3 días preparados para la emboscada. Teníamos que permanecer todo el rato tumbados sobre la arena caliente, nos meábamos encima. Al final del tercer día explotábamos de cólera. Con qué odio disparamos aquella ráfaga. Después del tiroteo, cuando todo se había acabado, nos dimos cuenta. La caravana iba cargada de plátanos y mermelada. Nos hartamos de dulce para el resto de nuestras vidas. Hicimos prisioneros a unos dushman, los interrogamos. ¿Dónde están los almacenes militares? Ellos calados. A 2 de los subimos a los helicópteros. ¿Dónde?
Señaládnoslo. Nada. A uno de ellos lo tiramos a las rocas. Hacer el amor en la guerra y después de la guerra no es lo mismo. En la guerra todo es como si fuera la primera vez. Los Grad disparan, sobrevuelan los cohetes, pero por encima de todo eso está vivir. 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 No sabes nada más, no te importan los sufrimientos de los del otro bando. Vivir y ya está. Vivir. Contar toda la verdad sobre uno mismo, según una observación de Pushkin, resulta una imposibilidad física. En la guerra lo que salva al hombre es que la conciencia se distrae, se dispersa. Porque la muerte a su alrededor siempre es absurda, casual. Carece totalmente de cualquier significado sublime. Escrito con pintura en la coraza de un carro blindado. Vengaremos a Malkin. En mitad de una calle, arrodillada ante un niño muerto, una joven afgana grita. Probablemente, solo los animales heridos gritan así. Hemos pasado por delante de aldeas muertas. Parecen un campo arado. La arcilla en arte de lo que hasta hace poco ha sido una vivienda humana asusta todavía más que la oscuridad desde la que nos pueden disparar. He ido al hospital y he dejado un osito de peluche sobre la cama de un niño afgano. Él ha cogido el juguete con los dientes y así, sonriendo, se ha puesto a jugar. Le faltaban ambos brazos. Tus rusos le han disparado. Me iban traduciendo lo que decía su madre. ¿Tú tienes algún hijo? ¿Qué es, niño o niña? No sabría decir qué era lo que había en sus palabras, si terror o perdón. Cuentan la crueldad con que los muyahidines castigan a los prisioneros rusos. Es algo que te hace pensar en la Edad Media. En realidad, aquí el tiempo es otro, los calendarios marcan el siglo XV. En Un héroe de nuestro tiempo, de Lermontov, cuando el personaje de Maximich comenta la actuación de Montañés que degolló al padre de Bela, dice, claro, a su entender él tenía razón. Sin embargo, desde el punto de vista de un ruso aquel era un acto bárbaro. El Thor había sabido captar ese sorprendente rasgos de los rusos, la capacidad de ponerse en el lugar de otro pueblo, de ver las cosas desde otro punto de vista. Pero ahora, 17 de septiembre día tras día, observó cómo el ser humano se hace pequeño. Solo en contadas ocasiones se crece. Iván Karamazov, de Dostoyevsky, observa. Una bestia jamás podría ser tan cruel como lo es el hombre, tan artística y estéticamente cruel. Sí, sospecho que es así. No queremos oír nada, no queremos saberlo. Sin embargo, en cualquier guerra, no importa quién lucha ni por qué luche, ya sea con Julio César o con Joseph Stalin, los hombres se matan entre ellos. Se trata de asesinato. Y sin embargo, en nuestro país no hay costumbre de reflexionar sobre ello. Por alguna razón, ni siquiera en las escuelas se habla de la educación patriótica, sino de la patriótica militar. ¿Pero por qué debería sorprenderme? En el fondo es muy lógico. Socialismo militar, país militar, pensamiento militar. No se debe poner a prueba al ser humano de este modo. El ser humano no resiste tantos experimentos. En medicina, a esto se le llama la vivisección. Experimentación in vivo. Por la tarde, en la residencia de soldados, situada enfrente del hotel, suena un casete de música. Yo también he estado escuchando esas canciones afganas. Esas voces juveniles, que aún no habían acabado de hacer el cambio, intentando imitar la voz ronca de Vysotsky. El sol cayó sobre el Kishlak como una bomba enorme. No quiero fama, queremos vivir, esa es nuestra recompensa. ¿Por qué matamos? ¿Por qué nos matan? Ya he empezado a olvidar los rostros. Afganistán, eres más que nuestro deber, tú eres nuestro mundo. Los cojos saltan a la orilla del mar como aves enormes. Un muerto ya no es de nadie, no hay odio en su cara. Por la noche sueño que nuestros soldados se marchan a casa, yo estoy entre los que los despiden. Me acerco a un chaval, no tiene lengua, es mudo. Había sido prisionero. El pijama del hospital sobresale por debajo de la guerrera. Le pregunto algo, pero él no para de escribir su nombre. Vanechka, Vanechka. Destinoso nombre de una forma tan clara. Vanechka, se parece al muchacho con el que hablé el día anterior, repetía todo el rato. Mi madre me está esperando en casa.
Recorremos las calles de Kabul a una hora en que la vida ya se ha extinguido. En el centro de la ciudad vemos un montón de pancartas que nos son familiares. El comunismo es un futuro de luz. Kabul, la ciudad de la paz, el pueblo y el partido están unidos. Son nuestras pancartas, salieron de nuestras imprentas. Nuestro Lenin está aquí con la mano alzada. Nos encontramos con unos cámaras de Moscú. Has estado filmando cómo cargan el tulipán negro. Sin levantar la mirada, explican que a los muertos los visten con uniformes militares antiguos de los años 40, usos del pantalón abotinado, y que a veces los meten en los ataúdes en nada. Los viejos uniformes tampoco dan para todos. Las maderas astilladas, los clavos oxidados, hoy han traído nuevos muertos al frigorífico. Huelen como la carne de jabalí cuando ya está rancia. ¿Alguien me creerá si escribo esto? 20 de septiembre he visto un combate, han matado a 3 soldados, hemos cenado todos juntos y nadie se ha acordado de los muertos, aunque los tenemos aquí al lado. El derecho del hombre a no matar. A no aprender a matar. No está escrito en ninguna de las constituciones existentes. La guerra es un mundo, no es un suceso, aquí todo es distinto. El paisaje, el hombre, las palabras. En la memoria se graba la parte más teatral de la guerra. Un tanque hace una maniobra, se oyen las voces de mando, la destellante trayectoria de las balas en la oscuridad. Pensar en la muerte de Jesús como pensar en el futuro. Algo le ocurre al tiempo cuando piensas en la muerte, cuando la observas. Al lado del miedo a la muerte está el atractivo de la muerte. No hace falta inventarse nada. Hay fragmentos de grandes libros en todas partes. En cada persona. En lo que cuentan, tan a menudo. Sorprende la agresividad ingenua de nuestros chicos. De aquellos que hasta hace muy poco eran los estudiantes soviéticos del último curso. Lo que quiero conseguir de ellos es el diálogo del hombre con su hombre interior. Y, sin embargo, ¿qué idioma hablamos con nosotros mismos, con los demás? Por eso me gusta el lenguaje oral, no le debe nada a nadie, fluye libremente. Todo está suelto y respira a sus anchas. La sintaxis, la entonación, los matices, y así es como se construye exactamente el sentimiento. Yo rastreo el sentimiento, no el suceso. ¿Cómo se desarrollan nuestros sentimientos? No los hechos. Probablemente lo que yo estoy haciendo se parece a la labor de un historiador, soy una historiadora del etéreo. ¿Qué ocurre con los grandes acontecimientos? Quedan fijados en la historia. En cambio, los pequeños, que sin embargo son importantes para el hombre pequeño, desaparecen sin dejar huella. Hoy mismo un chico, no parecía un soldado, era frágil y de aspecto enclenque, me ha contado lo extraño y a la vez apasionante que es matar todos juntos. Y lo espantoso que es fusilar. ¿Acaso eso quedará en la historia? Eso es a lo que yo me dedico desesperadamente, libro tras libro, a disminuir la historia hasta que toma una dimensión humana. He estado reflexionando mucho sobre la imposibilidad de escribir un libro acerca de la guerra estando en medio de una guerra. Hay muchas interferencias. La compasión, el odio, el dolor físico, la amistad, y esa carta que viene de casa y no enciende las ganas de vivir, tan que cuando matan evitan mirar a los ojos, incluso esquivan la mirada de los camellos. Aquí no hay ateos. Todos son supersticiosos. Me llenan de reproches, sobre todos los oficiales, no tanto los soldados. ¿Cómo puedo escribir sobre la guerra si nunca he disparado ni he sido blanco de disparos? Pero tal vez eso sea lo mejor, que nunca he disparado. ¿Dónde está ese ser humano aquí en el simple hecho de pensar en la guerra le causa sufrimiento? No lo encuentro. Ayer cerca del Estado Mayor había un pájaro muerto en el suelo, de una especie que desconozco. Es curioso, los militares se acercaban a él, trataban de adivinar qué especie era. Les daba lástima. Sobre los rostros muertos se puede leer algo así como la inspiración, no logro acostumbrarme a la locura de los objetos cotidianos en la guerra, agua, cigarrillos, pan. Sobre todo cuando nos fuimos del acuartelamiento y subimos a las montañas. Allí el hombre está cara a cara con la naturaleza y la incertidumbre. ¿La bala pasará por delante, sí o no? ¿Quién disparará primero, tú o él?
Allí te encuentras con el hombre que la naturaleza creó, no el que creó la sociedad. En la Unión Soviética, en los reportajes de la tele muestran imágenes de cómo se plantan las arboledas de la amistad, que ninguno de nosotros ni ha visto ni ha plantado. Dostoyevski en Los demonios. El hombre y sus convicciones son, está claro, dos cosas muy diferentes. Todos somos culpables, solo nos falta convencernos de ello. También dice que la humanidad sabe sobre ella misma mucho más de lo que ha podido plasmar en la literatura o en la ciencia. Sin embargo, él decía que esta reflexión no era suya, sino de Vladimir Soloviov. Si no hubiera leído a Dostoyevski me sentiría aún más desesperada. 21 de septiembre. De lejos se oyen las descargas del lanzacohetes Grad. Resulta espantoso incluso a distancia. Después de las grandes guerras del siglo XX y sus muertes masivas, la tarea de escribir sobre guerras modernas, más pequeñas, como la guerra afgana, requiere otra postura ética y metafísica. Hay que reclamar un espacio para lo diminuto, lo personal y lo aislado. Un solo hombre. Único para alguien. El hombre no debe verse desde la perspectiva del Estado, sino desde la perspectiva de quien es para su madre, para su mujer, para su hijo. ¿Cómo recuperar la perspectiva normal? También me interesa el cuerpo humano, ese enlace entre la naturaleza y la historia, entre lo animal y lo verbal. Todos los pormenores físicos son importantes. Los cambios de la sangre expuesta al sol, el hombre justo antes de su marcha, la vida como tal es increíblemente pintoresca y, por muy cruel que suene, el sufrimiento humano es especialmente pintoresco. La cara oscura del arte. Ayer, por ejemplo, presencié cómo recogieron, pedazo a pedazo, a unos chicos que habían volado por los aires con una mina antitanque. Podría no haber ido. Pero fui para poder escribirlo. Y ahora lo escribo. Sin embargo, ¿era realmente necesario ir a verlo? Hoy, como los oficiales se burlan de mí a mis espaldas, la señora se rajará. Pero fui, y no hubo nada de heroico en ello porque me desmayé. Tal vez fuera por el calor o por la conmoción. Quiero ser honesta. 23 de septiembre. He subido a un helicóptero, desde el aire he visto centenares de ataúdes de zinc, el suministro para el futuro, brillan bajo el sol, es bonito y terrorífico. Cuando te enfrentas a algo así enseguida surge un pensamiento. La literatura se ahoga dentro de sus límites, el hecho y su reproducción solo sirven para expresar lo que ven los ojos. ¿Quién necesita un informe detallado? Hace falta algo diferente, instantes estampados, extirpados de la vida. 25 de septiembre. Volveré siendo una persona libre, no lo era antes de ver lo que estamos haciendo aquí. Me sentía sola y asustada. Volveré y jamás entraré en un museo militar. En el libro no doy nombres reales. Unos me pedían que respetara el secreto de confesión, los quieren olvidarlo todo. Olvidar aquello que Tolstói definido como el hombre fluido. Todo está en su interior. Sin embargo, en mi diario he conservado los apellidos. Tal vez llegará un día en que mis protagonistas querrán que la gente los conozca. Sergei Amirjanian, capitán. Vladimir Agapov, teniente mayor, jefe de unidad. Tatiana Belocersky, empleada. Victoria Vladimirovna Baratasevich, madre del soldado caído en combate Yuri Bartasevich. Dmitry Babkin, soldado, operario apuntador. Shaya Emelianovna Babut, madre de Svetlana Babut, enfermera fallecida. María Terentievna Bobrova, madre de Leonid Bobrova, soldado caído. Olimpia Romanovna Baukova, madre de Alexander Baukov, soldado caído. Tasia Nikolaevna Bogush, madre de Víctor Bogush, soldado caído. Victoria Semyonovna Blovich, madre de Valery Baovich, teniente mayor caído. Tatiana Gaisenko, enfermera. Vadim Bushkov, teniente mayor, intérprete. Gennady Gubanov, capitán piloto. Ina Sergeyevna Galovneva, madre de Yuri Galovneva, teniente mayor caído. Anatoly Debetiaro, mayor, encargado de propaganda de regimiento de artilleros. Denis L., soldado, granadero. Tamara Dovnar, viuda de Piotr Dovnar, teniente mayor. Ekaterina Nikititsna Platitsina, madres de Alexander Platitsin, mayor caído. Vladimir Erejoves, soldado granadero.
Sofía Grigorievna Zurabliova, madre de Alexander Zurabliov, soldado caído. Natalia Zestovskaya, enfermera. María Onufrievna Zilgarova, madre de Oleg Zilfigarov, soldado caído. Vadim Ivanov, teniente mayor, jefe de la sección de zapadores. Galina Fyodorovich Ilchenko, madre de Alexander Ilchenko, soldado caído. Evgeny Krasnik, soldado de infantería motorizada. Konstantin L., consejero militar. Evgeny Kotelnikov, sargento, auxiliar sanitario de compañía de reconocimiento. Alexander Kostakov, soldado de comunicaciones. Alexander Kupsinikov, teniente mayor, jefe de la sección de granaderos. Nadezhda Sergeyevna Kozlova, madre de Andrei Kozlov, soldado caído. Marina Kiseleva, empleada. Taras Ketsmur, soldado. Piotr Kurbanov, mayor, jefe de la sección de fusileros de alta montaña. Vasily Kubik, alférez. Oleg Lyushenko, soldado, granadero. Alexander Lelerko, soldado. Sergei Loskutov, cirujano militar. Valery Lisichenok, sargento de comunicaciones. Alexander Lavrov, soldado. Vera Lysenko, empleada. Artur Medlitsky, soldado de reconocimiento. Evgeny Stepanovich Mujortov, mayor, comandante de batallón, y su hijo Andrei Mujortov, subteniente. Lidia Efimovna Mankevich, madre de Dmitry Mankevich, sargento caído. Galina Mliavaya, viuda de Stepan Mliavi, capitán caído. Vladimir Mijolav, soldado granadero. Maxim Medvedev, soldado apuntador aéreo. Alexander Nilolaenko, capitán, jefe de la escuadra de helicópteros. Oleg L., piloto de helicóptero. Natalia Orlova, empleada. Galina Pavlova, enfermera. Vladimir Pankratov, soldado de reconocimiento. Vitaly Ruzentsev, soldado, conductor. Sergei Rusak, soldado, tanquista. Mikhail Sirotin, teniente mayor, piloto. Alexander Sujorukov, teniente mayor, jefe de la sección de fusileros de alta montaña. Timofey Smirnov, sargento de artillería. Valentina Kirilovna Sanko, madre de Valentín Sanko, soldado caído. Nina Ivanovna Sidelnikova, madre. Vladimir Simanin, teniente coronel. Tomás M., sargento, jefe de la sección de infantería. Leonid Ivanovich Tatarchenko, padre de Igor Tatarchenko, soldado caído. Vladimir Trubin, soldado del Grupo Especial de Operaciones. Vladimir Ulanov, capitán. Tamara Fadeva, médica bacterióloga. Ludmila Haritonchik, viuda de Yuri Haritonchik, sargento mayor caído. Ana Jalas, empleada. Valery Judiakov, mayor. Valentina Yakoleva, alférez, jefa de la unidad secreta. Día 1 porque vendrán muchos en mi nombre. Una llamada de teléfono, larga como una ráfaga de fusil, inaugura la mañana. Escuche, empieza el sin tapujos, he leído es el pasquín tuyo. Si te atreves a publicar una sola línea más, ¿quién eres? Uno de esos sobres lo que escribes. Algún día no me llamarán. Entonces responderéis por todo esto. Haced el favor, difundid nuestros apellidos, no os ocultéis letra de seudónimos. ¿Cómo odio a los pacifistas? ¿Alguna vez has subido montañas completamente pertrechado? ¿Has viajado dentro de un carro blindado cuando la temperatura afuera es de más de 50 grados? ¿Hueles por la noche la peste de las plantas espinosas? ¿A que no la hueles? No, ¿verdad? Pues entonces, no toques nada. Eso es nuestro. ¿Para qué lo quieres? Eres una mujer, lo tuyo es parir niños. ¿Por qué no me dices tu nombre? No toques nada. A mi mejor amigo, que era como mi hermano, me lo traje de una incursión metido en bolsas de plástico, la cabeza por un lado, las piernas por otro, brazos, le habían despellejado como a un jabalí, descuartizado, abierto en canal. A él le gustaba tocar el violín, escribir versos. Él sí que habría escrito, pero tú, los días después de su entierro, a su madre se la llevaron a un manicomio. Dormía en el cementerio, encima de su tumba. Era invierno, dormía sobre la nieve. Tú, no toques nada. Éramos soldados, nos enviaron allí. Cumplimos órdenes. Hice un juramento militar. Vedcé la bandera de rodillas, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Nuevo Testamento. El Evangelio según San Mateo. ¡Qué lista! 10 años después todos os habéis vuelto listos.
¿Queréis seguir bien limpitos? O sea que nosotros os estamos manchando, ni siquiera sabes cómo vuela una bala. Jamás has levantado un fusil de asalto, me importan un bledo vuestros nuevos testamentos. Yo viví mi verdad en unas bolsas de plásticos, por un lado la cabeza, por el otro los brazos, no hay otra verdad, y acto seguido el pitido dentro del auricular, parecido a un estallido lejano. De todos modos, me da pena que no hayamos acabado nuestra conversación. Tal vez era mi protagonista, solo me llegaban las voces, por mucho que me esforzara, no conseguía que las voces tuvieran rostro. Realizaban y después volvían. Creo que me dio tiempo para formular, me muero. Y abrí los ojos, me desperté en Tashkent, 16 días después de la explosión. Cuando recuperas el sentido te sientes tan mal, es tan asqueroso que hasta piensas que sería mucho mejor no existir, no haber regresado nunca, estaríais más cómodo. Sientes la cabeza embotada y tienes náuseas, ni siquiera son náuseas, más bien ahogo, como si tuvieras los pulmones llenos de agua. Mucho en salir de ese estado. El aturdimiento y las náuseas, solo con susurrar me dolía la cabeza, no podía hablar más alto que un susurro. Ya había dejado atrás el hospital de Kabul. En Kabul me habían abierto el cráneo, dentro todo estaba hecho una sopa, me extrajeron pequeños pedacitos de huesos, me reconstruyeron el brazo izquierdo con tornillos, me había quedado sin articulaciones. La primera sensación, que pensé que ya nada volverá, no volveré a ver a mis amigos y, lo más doloroso, no podré platicar la barra fija. Hace 2 años menos 15 días en hospitales. 18 intervenciones, 4 de ellas con anestesia general. Los estudiantes hacían trabajos de clase sobre mi caso, que tengo y que no. No podía afeitarme yo solo, los compañeros me afeitaban. La primera vez me vaciaron encima un frasco entero de agua de colonia, y yo gritando, ¿traes otra? No había olor. Yo no lo sentía. Empezamos a sacar de todo de la mesita de noche. Embutidos, pepinos, miel, bombones, nada olía. Había color, había gusto, pero nada de olor. Por poco pierdo la chaveta. Empiezo la primavera, los árboles florecían, y yo lo veía pero no lo olía. Me habían extraído 1 centímetro cúbico de cerebro y, por lo visto, Cornelio habían amputado un centro, estoy que está vinculado al olfato. Incluso ahora, han pasado 5 años, no siento el olor de las flores, del humo del tabaco, de los perfumes de las mujeres. Puedo oler una colonia si el aroma es lo bastante fuerte y penetrante, siempre que meta la nariz dentro, claro. Supongo que lo que me queda de cerebro ha asumido la función perdida. Eso creo. En el hospital recibí una carta de un amigo. Por ella supe que una mina explosiva italiana había hecho saltar nuestro vehículo por los aires. Él había visto cómo junto con el motor del carro había salido volando un hombre, ese hombre era yo, me dieron el alta y me asignaron un subsidio. 300 rublos. Por una herida leve te corresponden 150, por una grave 300. Y a partir de ahí, ya te las apañarás. Una pensión de 4 perras. A vivir a costa de tus padres. Mi padre vive en una guerra aunque hoy no haya ninguna. La cabeza se le ha puesto toda blanca, y tiene la atención por las nubes. Durante la guerra no sabía nada, comencé a verlo claro después. Y todo empezó a rebobinarse, me llamaron a filas en 1981. Por entonces la guerra ya llevaba 2 años, pero entre los civiles todavía no se sabía mucho de ella y se hablaba poco. En mi familia pensaban, si el Estado ha mandado tropas allí, es porque es lo preciso. Así razonaba mi padre, los vecinos. No recuerdo que nadie opina distinto. Mujeres ni siquiera lloraban, todo aquello aún estaba lejos y no asustaba. Una guerra que no lo parece, y si es una guerra, pues es una guerra rara, sin muertos ni prisioneros. Nadie había visto todavía los ataúdes de zinc. Fue más tarde cuando nos enteramos de que los ataúdes llegaban a la ciudad y que los enterraban en secreto, de noche, y en las lápidas ponían falleció en vez de cayó en combate. Nadie se preguntaba, ¿por qué de pronto los chavales de 19 años se morían haciendo el servicio militar? ¿Era por el vodka? ¿Por la gripe?
o tal vez se habrán empachado de naranjas. Los únicos que los lloraban eran sus parientes, mientras que los demás vivían como siempre porque no nos tocaba de cerca. Los periódicos decían que nuestros soldados construían puentes, plantaban arboladas de la amistad y que nuestros médicos atendían a las mujeres y a los niños afganos. En Vitebsk, en el batallón de instrucción, no se nos ocultaba que nos preparaban para ir a Afganistán. Muchos trataban de escabullirse a toda costa. Un tipo me confesó que tenía miedo porque allí nos matarían a tiros. Yo le traté con desdén. Justo antes de ir nosotros se negó a ir. Primero mintió diciendo que había perdido el carnet del Komsomol, pero después el carnet apareció y él se inventó que su chica estaba encinta. Yo lo consideraba subnormal, íbamos a hacer la revolución. Eso era lo que nos decían. Y nosotros nos lo creíamos. Ante nosotros veíamos algo romántico. La bala se encuentra con el hombre, tú lo oyes, no se te olvida, es inconfundible, ese chapoteo húmedo, tan característico. Un muchacho al que conoces caer de bruces a tu lado sobre el polvo agrio como la ceniza. Le vuelves boca arriba. Sus dientes todavía aprietan el cigarrillo que tú mismo le has dado hace un segundo. Todavía humea, yo no estaba preparado para disparar al hombre, todavía formaba parte de la vida de paz, yo venía de la paz, la primera vez actúas como en un sueño. Corres, te arrastras, disparas, pero nada se queda en la memoria, después del combate no tienes nada que contar. Todo se queda como detrás de un cristal, al otro lado de una cortina de lluvia, lo percibes como una pesadilla. El miedo te hace despertar pero no logras recordar nada. Para experimentar el error tienes que recordarlo, que acostumbrarte a él. En unas 2 o 3 semanas no queda ni rastro de tu personalidad anterior. Solo tu nombre. Tú ya no eres tú, eres otra persona. Creo que es así, por lo visto, así es, y esa otra persona, y ese otro hombre ya no se espanta cuando ve a un muerto, sino que la mar de tranquilo, o tal vez incluso mosquead, piensa en cómo lo va a bajar de las rocas y arrastrarlo durante varios kilómetros en medio de un calor insoportable. No tiene que imaginarlo, ya sabe cómo apestan en medio de ese calor las entrañas salidas afuera y lo que cuesta después quitar de la ropa el olor a excremento y a sangre humana. La imaginación mengua. Observas el rito de las calaveras calcinadas en medio de un sucio charco de metal fundido, como si al morir no gritaran, sino que se estuvieran riendo a carcajadas, y todo eso de pronto te resulta ordinario, simple, surge una excitación aguda y estimulante cuando ves a un muerto. No soy yo. Sucede tan rápidamente, esa transformación, es muy rápida. Y nos afecta a todos. En la guerra, la muerte no tiene ningún secreto. Matar es simplemente apretar el gatillo. Nos instruyan. Se salvará el que dispare primero. Es la ley de la guerra. Aquí debéis saber hacer 2 cosas. Andar con rapidez y tener buena puntería. De pensar ya me encargo yo, decía el comandante. Disparábamos en la dirección que nos indicaban. Había sido adiestrado para disparar a quien indicaran. Yo disparaba, no me apiadaba de nadie. Fuiste a paso de matar a un niño. Porque allí todos combatían contra nosotros. Los hombres, las mujeres, los viejos, los niños. El convoy pasaba por un kislak. El motor del vehículo que iba en cabeza se encalla. El conductor baja de la cabina, levanta el capo, un chaval, 10 años, no más, le hinca un cuchillo en la espalda, justo donde el corazón. El soldado cae encima del motor, los niños le acribillan a cuchilladas, si en aquel instante nos hubiesen dado una orden, habríamos reducido esa aldea a polvo. La habríamos borrado. Cada uno trataba de sobrevivir. No había tiempo para pensar. Teníamos todos 18 o 20 años como mucho. Me acostumbré a la muerte ajena, pero la mía me espantaba. Había visto a un hombre quedar reducido a la nada en un segundo, como si nunca hubiera existido. Y entonces enviaban a casa el uniforme de gala en un ataúd vacío. Dentro echaban tierra para que pesara lo debido, como nos apetecía vivir. Nunca he sentido tantas ganas de vivir como allí. Regresábamos del combate y nos reíamos. Nunca me había reído tanto como allí.
chistes malos tenían tanto éxito como los mejores. Por ejemplo, un traficante de poca monta llega a la guerra. Antes que nada averigua cuántos vales dan por cada Dusman capturado. El precio son 8 vales. 2 días más tarde una nube de arena. El tipo trae a 200 prisioneros. Un compañero le pide, véndeme uno. Te doy 7 vales. ¿Qué dices, querido? Si los acabo de comprar al 9 por barba. Nos reíamos aunque nos lo contasen por milésima vez. Cualquier chorrada nos hacía reír a carcajadas, la mandíbula batiente. Hay un Dusman, así llamábamos a los muyahidines, con un diccionario en las manos. Es un francotirador. Ha visto a uno con 3 estrellas pequeñas en las hombreras. Es un teniente primero, mira el diccionario por 3 estrellas pagan 50,000 afganíes. Pam, pam. Una estrella grande es un mayor, son 200.000 afganíes. Pam, pam. 2 estrellas pequeñas es un alférez. Pam, pam. Por la noche su jefe pasa cuentas. Un teniente primero. Pagamos, un mayor. Pagamos, ¿cómo? ¿Un alférez? Idiota, te acabas de tragar a nuestro intermediario. ¿Quién no venderá ahora las conservas? ¿Quién nos venderá las mandas? A la horca. De dinero hablábamos mucho. Más que de la muerte. Yo no me llevé nada. El fragmento de la mina que me sacaron y ya está. Algunos cogían de todo, porcelana, piedras preciosas, joyas, alfombras, eso durante las misiones de combate, cuando entrábamos en los Kislak. Los compraban o hacían trueque, un cargador de caja con los cartuchos a cambio de un estuche de mantequilla, rímel, polvos y sombra de ojos para la novia. Vendían cartuchos hervidos. Una bala perdida no sale disparada por el cañón, es como que el cañón la escupe. No se puede matar con una bala así. Cogíamos los pucheros, echábamos allí los cartuchos, poníamos agua y los abríamos durante 2 horas. Y ya está. Por la tarde los vendíamos. Todo el mundo hacía negocios, los oficiales en los soldados, los valientes y los cobardes. De los comedores desaparecido en cuchillos, tenedores, marmitas, cucharas. En los cuarteles faltaban jarras, taburetes, martillos. Desaparecían las bayonetas de los fusiles, los retrovisores de los coches, los recambios, incluso las condecoraciones. En los Dukan aceptaban de todo, hasta la basura que el transporte sacaba de la base militar. Latas, periódicos viejos, clavos oxidados, trozos de madera chapada, botas de plástico. La basura se vendía a camiones, el dólar y el agua siempre abrirán el camino. En cualquier lugar, un soldado soñaba, había tres sueños de soldado. Comprar un chal para su madre, un estuche de maquillaje para su novia, y unos slips para él. En la Unión Soviética entonces no había slips. Así fue esa guerra. Los llaman los afganos. Es un nombre que me resulta ajeno. Un estigma. No somos como los demás. Somos distintos. ¿Qué cómo somos? Yo no sé quién soy. No sé si soy un héroe o un imbécil a quien señalan con el dedo. O tal vez soy un criminal. Ya se habla que ha sido un error político. Hoy lo dicen a media voz, mañana lo dirán más alto. Yo dejaré sangre allí, mía, y de otros. Nos concedieron órdenes que no nos ponemos, un día las devolveremos. Son y condecoraciones recibidas honradamente en una guerra deshonrada. Las escuelas nos invitan a dar charlas. ¿De qué se supone que tengo que hablarles? De las operaciones militares, de mi primer muerto, de que incluso ahora me aterroriza la oscuridad, de que cuando se me cae algún objeto, me estremezco. Sé cómo capturábamos prisioneros pero no los entregábamos al cuartel, o no siempre se calla. En 1 año y medio de guerra nunca había un Dusman vivo, solo muertos. De las colecciones de orejas humanas desecadas, trofeos de guerra, cómo se jactaban de ellos, de los Kislak, que después de darles un repaso con la artillería se parecen más a un campo arado que a un pueblo. ¿Será esto lo que quieren oír en nuestras escuelas? Que va, allí necesitan a los héroes. Pero yo recuerdo cómo destruíamos y matábamos, y allí mismo construíamos, repartíamos regalos. Todo aquello estaba tan mezclado que ni siquiera ahora logro separarlo.
Esos recuerdos me asustan, escondo de ellos. Los eludo, no conozco ni a un solo hombre que no fume ni beba después de haber regresado de allí. Los cigarrillos flojos no me sirven, busco los de la misma marca que fumábamos allí, los médicos me tienen prohibido fumar, tengo media cabeza hecha de metal. Tampoco puedo beber alcohol, por favor, no escriba eso de la hermandad afgana. No existe. Yo no lo creo. En la guerra estábamos unidos. Nos habían engañado por igual, todos deseábamos vivir por igual y nos moríamos por volver a casa, también por igual. Aquí nos une que, mientras que la fortuna en nuestro país se reparte por enchufe a los privilegiados, ninguno de nosotros tenemos nada. Y eso que están en deuda, por nuestra sangre. Compartimos los mismos problemas. Subsidios, apartamentos, buenos medicamentos, prótesis, electrodomésticos. Una vez que los resolvamos, nuestras asociaciones se disolverán. Conseguiré, atraparé, arrancaré a mordiscos ese apartamento, muebles de importación, frigorífico, lavadora, reproductor de vídeo de marca japonesa y adiós. Entonces se verá con toda claridad que no me queda nada por hacer en esa asociación. Para los jóvenes no tenemos ningún atractivo. Para ellos somos una cosa rara. Oficialmente no se equipan con los excombatientes de la Gran Guerra Patria, pero ellos defendían su país, ¿nosotros qué? Nos había tocado el papel de los alemanes, un chico me lo dijo tal cual. Sí, eso es, así es como nos ven ellos, y a nosotros eso nos molesta. Ellos estaban aquí escuchando música, bailando, leyendo, mientras nosotros allí nos alimentamos de bazofia y moríamos en explosiones de minas. Ya no haya estado allí conmigo, quien no lo haya visto, no lo haya vivido, para mí no es nadie. Dentro de 10 años, cuando todas nuestras hepatitis, malaria y lesiones internas salgan a la superficie, tratarán de quitar menos de encima. En el trabajo, en casa, dejarán de guardarnos un sitio en las mesas de presidencias de honor. ¿Seremos una carga? ¿Para qué sirve un libro? ¿Para quién escribe? A nosotros, a los que regresamos, de todos modos no nos gustará. ¿Acaso se puede contar todo tal como realmente fue? Como los camellos y los hombres muertos yacían en el mismo charco de sangre, dándose una sangre con otra. ¿Quién quiere saber eso? En nuestro país, para todos, somos unos extraños. No me queda más que mi casa, mi esposa y mi hijo, que él nacerá pronto. Pocos amigos de allí. No creo a nadie más. Y jamás podré creer. He mantenido la boca cerrada durante 10 años, todo aquello lo he tenido cañado, los periódicos decían. Y un regimiento ha hecho prácticas de marcha, ha realizado ejercicios de tiro. No leíamos y se nos hinchaba la vena. Yo estaba en una sección que acompañaba los vehículos. Con un destornillador se puede agujerear fácilmente un coche, imagínate con una bala, son un blanco perfecto. Cada día nos disparaban, nos mataban. Una vez mataron al chico que estaba a mi lado. Fue el primero que cayó ante mis ojos. No nos conocíamos mucho todavía, disparaban con un mortero. Tardó mucho rato en morirse, se le habían clavado varios cascos de metralla. Él nos reconocía, sabía quiénes éramos. Pero llamaba a otras personas. La noche antes de marcharme a Kabul, estuve a punto de pelearme con un chaval, su amigo nos intentaba separar. No te enfades con este, que mañana se va a Afgan. Allí jamás hubo propiedades individuales, ninguno tenía su marmita personal o su cuchara. Había una marmita y todos nos abalanzábamos sobre ella, unos 8 hombres. Pero Afgan no es ninguna novela. Ves en el suelo a un campesino muerto, cuerpo flacucho y manos grandes, cuando te están bombardeando pides, no sé a quién se lo pides, supongo que a Dios, que la tierra se abra y te oculte. Que la roca se abra, los perros aullaban. Los lastimosos aullidos de los perros detectores de explosivos. A ellos también los mataban, los herían. Hombres muertos, perros y hombres vendados. Hombres sin piernas, perros sin patas. Sobre la nieve no hay modo de distinguir qué sangre es humana y cuál es de perro. Amontonábamos juntas todas las armas que cogíamos, como trofeo.
Las de producción china, americana, pakistaní, soviética, inglesa, eran, reconozco que me sorprendía, muy bonitas, pero todo aquello servía para matarme. Miedo. No me avergüenzo de ese miedo. El miedo es más humano que la valentía. Eso lo comprendí pronto. Sientes miedo y compasión, aunque solo sea por ti mismo, miras a tu alrededor, empiezas a fijarte en la vida, todo seguirá viviendo, pero tú desaparecerás. No es agradable pensar que yacerás, insignificante y pequeño, a miles de kilómetros de tu casa. El hombre es capaz de conquistar el cosmos, pero las personas se matan entre ellas exactamente igual que hace miles de años. Con balas, con cuchillos, con piedras. En los Kislaka nuestros soldados los insertaban con las horcas de madera. Yo regresé en 1981. Acompañados por el son de las fanfarrias, habíamos cumplido con el deber internacional. Con el santo deber. Éramos unos héroes. Llegué a Moscú por la mañana, muy temprano. Llegué en tren. El autobús no salía hasta la noche. No podía esperar. Cogí un tren de cercanías hasta Mozaisk, de allí fui a Gagarin en un autobús de línea, y luego hasta Smolensk Autostop. De Smolensk a Vitebsk en un camión. En total son 600 kilómetros. La gente, cuando se enteraba de que volvía de Afgan, se negaba a aceptar mi dinero. Eso me quedó grabado en la memoria. El último kilómetro y medio lo hice a pie. Corriendo. Corrí hasta llegar a mi casa. En casa. El olor de los álamos, el tintineo de los tranvías, una niña comiendo helado. Y los álamos, el olor de los álamos. Allí la naturaleza solo es una zona verde, lo llaman el verdor, desde allí disparan. Cuántas ganas tenía de ver un abedul, un pájaro carbonero de los de toda la vida, me daba miedo las esquinas. Doblar la esquina de un edificio, me acercaba a una esquina y sentía que se me hacía un nudo en las entrañas. ¿Quién habrá detrás de esa esquina? Bebé un año con miedo de salir a la calle. Sin el chaleco antibalas, sin el casco, sin la metralleta, es como estar desnudo. Y los sueños. Alguien me apunta directamente a la frente y el calibre es para volarme media cabeza, me daba golpes de cabeza contra la pared, sonaba el teléfono y yo, empapado en sudor. Nos están disparando. ¿Desde dónde? Entonces escrutaba las paredes y me tocaba con la librería. Estoy en mi casa, los periódicos seguían con lo mismo. El piloto de helicóptero tal realizado un ejercicio de vuelo. Fulano ha sido condecorado con la Orden de la Estrella Roja. En Kabul se ha celebrado el 1 de mayo con un concierto de gala donde participaron los soldados soviéticos. Afgan me ha curado. Me ha librado de la fe de que lo nuestro siempre es correcto, de que los periódicos y la tele dicen la verdad. ¿Ahora qué hago? Me preguntaba, ¿qué hago? Yo quería hacer algo al respecto, ir a algún sitio y hablar sobre ello. ¿Pero a dónde? Mi madre me disuadía, y tampoco me apoyaron los amigos. Todo el mundo se callaba la boca. Era lo correcto. Se lo he dicho a usted, por primera vez he dicho lo que pienso. Es una sensación rara. Me da miedo empezar a contarlo, las sombras volverán y se me echarán encima, cada día, allí, cada día me decía, qué boba soy. ¿Por qué lo hice? Esos pensamientos me venían sobre todo por la noche, cuando no estaba trabajando, porque de día pensaba en otras cosas. ¿Cómo los ayudó a todos? Las heridas eran horribles, me asombraba. ¿Para qué esas balas? ¿Quién las ha inventado? El agujero de entrada era pequeño, pero por dentro todo, las entrañas, el hígado, el bazo, todo estaba destrozado, desgarrado. El inventor de esta cosa no tenía bastante con matar, herir. Todo eso le parecía poco, lo que quería era hacer sufrir mucho. Les dolía, ellos siempre gritaban lo mismo, mamá. No se oía otra palabra, mi intención era irme de Leningrado por un año o dos. En cualquier caso, marcharme. Se me había muerto mi hijo, después mi marido. Nada ni nadie me ataba ya a esa ciudad, todo lo contrario, cada rincón me devolvía recuerdos, me repelía. Mi primera cita fue aquí, mi primer beso allí, en este hospital fue donde di a luz, me llamó el médico jefe. ¿Aceptarías trabajar en Afganistán? Sí, acepto.
Necesitaba saber que había gente que lo pasaba peor que yo. Yo lo vi. La guerra, nos decían, es justa. Ayudamos al pueblo afgano a dejar atrás el feudalismo y a levantar una sociedad de socialismo luminoso. Se ocultaba el hecho de que nuestros muchachos morían en combate, pero en cualquier caso nosotros sabíamos que allí abundan las enfermedades infecciosas. Malaria, fiebre tifoidea, hepatitis. Año 1980, era al principio. Aterrizamos en Kabul, el hospital estaba alojado en unos antiguos establos ingleses, no teníamos nada, una sola jeringuilla para todos, oficiales había vaciado las provisiones de alcohol, tratábamos las heridas con gasolina. Las heridas se curaban mal, el sol era de gran ayuda. Los rayos del sol matan a los microbios. Los primeros heridos que iban en ropa interior y botas. Sin pijamas. Los pijamas tardaron mucho en llegar. Lo mismo pasó con las zapatillas. Y con las mandas, un chico, recuerdo aquel chico. Su cuerpo se doblaba en todas direcciones, como si no tuviese huesos, sus piernas parecían cuerdas. Le habían extraído como 2 docenas de metrallas. Durante todo el mes de marzo, junto a las tiendas de campaña, se amontonaban los brazos y las piernas amputados. Los cadáveres, yacían en una sala aparte, estaban medio desnudos, con los ojos arrancados, una vez vi uno con la estrella dibujada a cuchillo sobre la barriga, lo había visto antes en las películas de la guerra civil. Todavía no había ataúdes de zinc, aún no los habían fabricado. Al poco tiempo empezamos a preguntarnos, ¿cuál es nuestro papel aquí? Nuestras dudas no gustaron a los superiores. Las zapatillas y los pijamas aún faltaban, pero las pancartas y los llamamientos ya colgaban por todas partes. La propaganda en primer plano y de trasfondo los rostros enjutos y tristes de nuestros chicos. Esa imagen se me ha quedado grabada para siempre. Celebramos las reuniones de instrucción política 2 veces a la semana. Nos instruyen sin parar. El santo deber, las fronteras han de estar selladas. Lo más desagradable del ejército es la delación, es la orden de delatar. Informar de cualquier nadería. Espiar a cada herido, a cada enfermo. Se le llamaba estar al tanto de los ánimos. El ejército debe gozar de buena salud, la regla era chivarse de todos. No se nos permitía compadecernos. Pero nosotros nos compadecíamos, aquello solo podía aguantarse a base de compasión, habíamos venido para salvar, ayudar, amar. Ese era nuestro objetivo. Al poco tiempo de estar allí me di cuenta de que estaba llena de odio. Odiaba esa arena suave y ligera que quemaba como el fuego. Odiaba esas montañas. Odiaba esos Kislak planos desde los que, en cualquier momento, podían dispararnos. Odiaba a ese afgano que caminaba con un cesto lleno de melones y al que estaba de pie al lado de su casa. A saber dónde había pasado la noche y qué había hecho. Mataron a un oficial que yo conocía, había salido del hospital hacía poco, degollaron a todos los soldados que había en 2 tiendas de campaña, en otro sitio envenenaron el agua, un muchacho cogió del suelo muy bonito encendedor y le explotó en las manos, los que morían eran nuestros chicos. Los nuestros. Hay que comprenderlo. ¿Ha visto alguna vez a un hombre quemado? No, no lo ha visto. No hay rostro, no hay ojos, no hay cuerpo, es algo arrugado, todo cubierto de una costra amarilla, lo que sale de su interior no es un grito, es un mugido. Allí vivían de odio, sobrevivían de odio. ¿Y el sentimiento de culpa? No surgió allí, sino aquí, cuando lo vi a distancia. Allí todo me parecía justo, aquí mi error hice al recordar a una niña pequeña sin brazos ni piernas tirada en una carretera polvorienta, como una muñeca rota. Después de nuestro bombardeo, pero allí, hasta nos sorprendía que no les cayésemos bien, le administraba una medicina a una mujer y ella no te miraba a los ojos, nunca te sonreía. Y nos mosqueábamos. Allí irritaba, aquí no. Aquí ya eres una persona normal, ya has recuperado los sentimientos. Tengo una buena profesión. Salvo vidas, eso fue lo que me salvó a mí. Puedo justificarme. Allí éramos necesarios. Pero no salvamos a todos a los que podríamos haber salvado, eso es lo más terrible.
Podría haberlos salvado, pero no disponía de los medicamentos adecuados. Podría haberlos salvado, pero los trajeron tarde. ¿Sabe con quiénes habían completado las unidades sanitarias? Con unos soldados mal instruidos, que como mucho habían aprendido a poner vendas. Podría haberlos salvado, pero no conseguí despertar al cirujano, estaba durmiendo la mona. Podría haberlos salvado, ni siquiera se nos permitía decir la verdad en las notificaciones de fallecimiento. Morían por explosiones de minas, a menudo lo único que quedaba de una persona era medio cubo y lleno de trozos de carne, y nosotros escribíamos: falleció en un accidente de coche, cayó por un precipicio, sufrió una intoxicación alimentaria. Solo cuando ya se contaban a miles nos dieron permiso para comunicar la verdad a sus familiares. Yo me acostumbré a los cadáveres. Pero aceptar que eran tan jóvenes, tan próximos, tan niños, me era imposible. Una vez trajeron a un herido. Dante, mi turno. Él abrió los ojos y me miró. Por fin, dijo. Y se murió. Le habían estado buscando por las montañas durante 3 días. Al final lo encontraron. Lo trajeron al hospital. Él deliraba. Un médico. Un médico. Cuando vio mi bata blanca, pensó: estoy salvado. Pero su herida era incompatible con la vida. Solo entonces supe lo que es una herida craneal. En la memoria guardo mi propio cementerio personal, mi propia galería de retratos. Enmarcados en negro. La muerte no los igualaba. Por alguna razón, lloraban más los que caían en combate. Los que fallecieron en el hospital normalmente se lamentaban menos. Aún así, había algunos que gritaban mientras morían. ¿Cómo gritaban? Recuerdo a un mayor que estaba muriéndose en la UCI. Era consejero militar. Su mujer vino a verle. Y él se murió ante sus ojos. Ella también empezó a chingar a voz en grito, como un animal. Desearía haber cerrado todas las puertas para que nadie la oyera, sobre todo porque justo al lado había otros soldados muriéndose. Muchachos, y no había nadie que llorara su muerte. Ellos morían en soledad. Allí aquella mujer sobraba: mamá. Mamá. Estoy aquí, hijo, les decíamos, los engañábamos. Nos convertimos en sus madres, en sus hermanas. Yo siempre me esforzaba por estar a la altura de su confianza. Traían a un soldado herido. Sus compañeros no lo entregaban, pero no se marchaban. Chicas, de verdad que no queremos nada. Solo os pedimos si podemos quedarnos aquí un rato. En cambio, aquí, en casa, tienen a sus madres, a sus hermanas. Sus mujeres. Aquí no nos necesitan. Pero allí nos confesaban lo que jamás le hubieran contado a nadie en tu vida normal. Has probado bombones a tu compañero y te lo has comido. Aquí eso es una nadería. Pero allí suponía una tremenda decepción de uno mismo. Si uno es cobarde, no pasa mucho tiempo hasta que queda al descubierto que lo es. Si es un chivato, pronto se ve claro que lo es. Si es un mujeriego, todos se enteran. No estoy segura de que aquí alguno de ellos fuera capaz de reconocerlo, pero allí lo escuché muchas veces. Quitarle la vida a alguien puede llegar a gustar, matar produce placer. Es un sentimiento intenso. Conocí a un alférez que cuando estaba a punto de volver a la Unión Soviética lo admitió sin tapujos. ¿Cómo podré vivir allí con lo que me gusta matar? Quizás sea una especie de adicción. Ellos, la mar de tranquilos, comenzaban los asesinatos. Los chicos, con pasión. Contaban cómo habían quemado un Kislak entero, lo habían reducido a cenizas. Pero ellos no están locos, ¿a qué no? Fueron miles los que regresaron con esas ideas. Asesinar a un hombre no les costaba nada. Una vez vino de visita un oficial, había estado en Kandahar. Por la noche, cuando llegó la hora de despedirse, se encerró en una habitación vacía y se pegó un tiro. Decían que estaba borracho. No lo sé. Es difícil. Llegar al final de cada día era difícil. Un muchacho se pegó un tiro mientras estaba de guardia. Muchos perdían la razón. Al principio lo ponían en salas comunes, más tarde los alojaron por separado. Pensaron las fugas, les espantaban las ventanas enrejadas. Cerca de los demás se sentía mejor. Recuerdo sobre todo a uno.
Siéntate, decía. Te cantaré la canción del licenciamiento. Cantaba, cantaba y se dormía. Se despertaba. A casa. A casa. Con mamá, aquí tengo calor, paraba de repetirlo. Muchos fumaban porros, chachis, marihuana, lo que pudieran conseguir, explicaban que con eso se sentían fuertes, libres de todo. En primer lugar, de su propio cuerpo. Es como si anduvieras de puntillas, en cada célula notas la levedad, sientes cada músculo. Tienes ganas de volar. Te muebles volando. La alegría te desborda. Todo está bien, cualquier tontería te hace reír. La vista, el oído, se vuelven más agudos. Distingues más olores, más sonidos. En ese estado matar se te hace más leve, estás anestesiado. No hay compasión. Y tampoco te asusta tu muerte, el miedo se ha ido. Sensaciones como si llevaras un chaleco antibalas, como si estuvieras acorazado. Yo los comprendía, en 2 ocasiones, yo, fumé porros 2 veces, en ambos casos fue cuando mi organismo, mi psique, ya no daban más de sí. Estaba al cargo de la unidad de enfermedades infecciosas. La capacidad máxima era de 30 enfermos, pero llegamos a tener hasta 300 hombres a la vez. Fiebre tifoidea, malaria, sí, les suministraban sábanas y mantas, pero la realidad era que no tenían otra cosa que poner en el suelo aparte de sus capotes. De ropa, no llevaban más que los calzoncillos. Quinielas cabezas rapadas, y aún así llovían piojos del cuerpo, de la cabeza, jamás me había imaginado que pudieran existir tantos piojos, y los afganos del Kishlak al lado eran los que vestían nuestros pijamas y se hacían turbantes con nuestras sábanas. Sí, nuestros muchachos se lo vendían todo. No se los reprocho, no, mayoría de los casos. Morían por 3 rublos al mes. El sueldo mensual de nuestro soldado era de 8 vales. Eso equivale a 3 rublos, alimentaban con carne podrida, con pescado pasado que olía a herrumbre, parecíamos escorbuto, a mí se me cayeron los dientes incisivos. Ellos vendían las mantas y compraban hachís. O algo dulce. O bagatelas, los temeretes allí son tan llamativos, había montones de baratijas atractivas. Aquí, en la Unión Soviética, no hay nada parecido, y después con esos mismos fósiles y con esos cartuchos los mataban. Compraban chocolates, bollos, después de haber vivido aquí yo veo mi país con otros ojos. Mi ángulo de visión cambió, se ensanchó, tenía miedo de volver a casa. Todo me parecía raro. Era como si me hubieran despojado de todo, pasta de la piel. Lloraba sin parar. No podía ver a nadie que no hubiera estado allí. Con las personas que habían estado en Afgan hubiera podido pasar días y noches enteros. Pero las palabras de los demás me parecían vanas, hablaban de chorradas. Sí estuve durante medio año aproximadamente. Ahora ya no me cortó, y en una cola ladró como todos. No es lo mismo. Esfuerzas en vivir con normalidad, como vivías antes. Pero no te sale. Por mí, por mi vida, ya no siento otra cosa que indiferencia. La vida está acabada, no habrá nada en el futuro. Esto a los hombres les duele más todavía. Mujer puede aferrarse a su hijo, pero ellos no tienen nada en lo que centrarse. Ellos regresan, se enamoran, tienen hijos, y, sin embargo, por encima de todo sigue estando Afganistán. Me gustaría entender por qué es así. ¿Para qué fue todo eso? ¿Por qué me afecta tanto? Allí nos esforzamos en enterrarlo en el rincón más apartado del alma, que sale a la superficie. Ellos necesitan compasión, todos los que han estado allí. Yo era una persona adulta, había cumplido los 30, y aún así el mono es tremendo. Pero ellos eran unos críos, no comprendía nada. Los sacaron de sus casas y les dieron armas. Les dijeron: tenéis una misión sagrada, patria no os olvidará. Y ahora les apartan las miradas, pretenden que esa guerra quede olvidada. Todos. Los primeros, los que nos enviaron allí. Incluso nosotros mismos, cada vez hablábamos menos de la guerra. Todo el mundo detesta esa guerra. Sin embargo, yo todavía lloro cuando oigo el himno afgano. Me enamoré de la música de aquel país. Es como una droga.
Hace poco, en el autobús, me encontré con un soldado. Había estado en tratamiento en nuestro hospital. Perdió el brazo derecho. Lo recordaba bien, también es de Leningrado. Hola, Serioza. ¿Te puedo ayudar? Tal vez necesitas alguna cosa. Y él, enfadado. Déjame en paz. Sé que me encontrará y que me pedirá perdón. ¿Pero quién se lo pedirá a él? ¿Quién se lo pedirá a todos los que estuvieron allí? ¿A todos los que quedaron destrozados y rotos? Y no hablo de los mutilados. ¿Hasta qué punto tienes que despreciar a tu propio pueblo para meterlo de lleno en algo semejante? Desde entonces no solo detesto la guerra, odio incluso las peleas de niños. Y que nadie me diga que aquella guerra se ha acabado. Un hálito de polvo cálido en verano, el sencillo del agua muerta, el olor penetrante de las flores secas, son como un golpe en la sien, no seguirá persiguiendo durante toda la vida. Vuelto a la vida, me he curado de la guerra, pero ¿cómo transmitir todo lo que viví allí? Ese temblor en todo el cuerpo, esa rabia, ¿cómo? Cuando hice el servicio militar yo ya estaba graduado en la Escuela Técnica de Vehículos Terrestres, así que me nombraron chofer de un comandante de batallón. La vida no me iba mal. Pero entonces surgió el tema del contingente reducido de las tropas soviéticas en Afganistán, insistían mucho, en una sola de nuestras tutorías de política se dejó de hablar del asunto. Nuestras tropas aseguran las fronteras de la patria, presentan una ayuda fraternal al país amigo. Nos alarmamos. Podían enviarnos a la guerra. Después comprendí que directamente decidieron engañarnos, invitaron al despacho del comandante de la unidad y nos preguntaron: chicos, ¿os apetecería estrenar unos vehículos nuevos que tenemos? Y, por supuesto, todos dijimos a una: sí. Es nuestro sueño. Acto seguido venía: vale, pero antes deberíais echar una mano en la campaña de cosecha de las tierras vírgenes del sur. Todos aceptamos. Ya en el avión nos enteramos por casualidad de que estábamos volando Tashkent. Sin saber por qué me surgieron dudas. ¿De verdad íbamos a participar en la campaña de cosecha en las tierras vírgenes? Aterrizamos en Tashkent. Formamos y nos condujeron a un lugar cercado con alambre cerca del aeródromo. Esperaríamos allí. Los jefes trajinaban de aquí para allá, parecían ansiosos, entre ellos hablaban en susurros. A la hora de comer, empezaron a traer unos cajas y cajas de vodka. Y al poco, formen. Colocados en fila, nos anunciaron que en unas horas vendría a buscarnos un avión militar. Nos enviaban a la República de Afganistán a cumplir nuestro deber. Acordé al juramento prestado. La que se armó. El miedo y el pánico transformaron a los chicos en animales, sumisos y furiosos. Lloraban por la ofensa, otros estaban estupefactos ante aquel increíble repugnante engaño. Por eso habían preparado el vodka, para que tratar con nosotros les fuera más fácil. Luego, cuando el vodka ya se nos había subido a la cabeza, algunos soldados intentaban escapar, otros se abalanzaron encima de los oficiales. Pero había soldados con metralletas acordonando el estacionamiento, y nos iban empujando a todos hacia el avión. Nos cargaban dentro como si fuéramos sacos, nos dejaban tirados en la barriga metálica. Así fue como llegamos a Afganistán. Al poco tiempo vimos a los heridos, a los muertos, escuchábamos las palabras misión, reconocimiento, operación. Creo, ahora comprendo, que experimenté un shock, empecé a volver a la normalidad, a percibir claramente lo que me rodeaba, ya pasados unos meses. Cuando mi mujer preguntó: ¿cómo es que mi marido ha acabado en Afganistán? Le contestaron: expreso su deseo voluntario de ir. Iguales respuestas recibieron todas nuestras madres y esposas. Si necesitasen mi vida, mi sangre, para una gran misión, yo mismo respondería: me apunto voluntariamente. Pero no, me engañaron 2 veces. Me enviaron a una guerra y no me dijeron la verdad sobre esa guerra. Supe la verdad 8 años más tarde. Mis amigos descansan en sus tumbas y no saben cómo los engañaron con esa vil guerra. A veces siento envidia de ellos porque nunca lo sabrán. Nadie volverá nunca a engañarlos.